Bien, aquí estamos entonces con las respuestas, ¿no es cierto?, de que le saquen una fotito, y es como tenemos que responder. Tenemos a Carlos Caselli en pantalla, parece, ¿no? El profesor Rosa, profe. Ah, profesor Rosa. Ya. Se cambió de color, entonces. Estamos un poquito teñidos, estamos cerca de la cordillera por acá. Bien, me esperan un segundo, por favor. Ya, chao nomás. Bueno, como decíamos, estamos aquí entonces con este tema para contestar. Entonces, los bienes de uso, los activos intangibles, las existencias y políticas contables, es como, ¿no es cierto?, el tema central de este asunto. Ahora, si yo reviso el catálogo de cuentas, me voy a encontrar con los bienes de uso, con sus definiciones, con sus códigos. Lo mismo para los activos intangibles, con sus definiciones, con sus códigos. Y, ¿no es cierto?, en la resolución 3 tenemos el concepto, la valoración inicial, la valoración posterior y el efecto que tiene esta partida al ser medidos al término del periodo. Entonces, hay situaciones como, por ejemplo, los bienes de uso se reconocen al inicio al costo y posteriormente al costo, con efecto en resultado. La norma no habla con efecto en resultado. Termina diciendo de que un bien de uso es depreciable y se reconoce al término del periodo al costo. Eso dice. Pero cuando yo me voy a la resolución 3 en los bienes de uso, perdón, en la cuenta deterioro, ¿no es cierto?, el concepto de deterioro, eso está en la NIC SP 21 y 26. Son unidades, ¿no es cierto?, unidades generadoras de efectivo y unidades no generadoras de efectivo. Ambos activos de la medición posterior es al costo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que busca deterioro. Y ahí es donde se complica el asunto. Entonces, si tiene deterioro, esto significa que su valor razonable está más bajo que el valor libro. Entonces, se reconoce un deterioro en la cuenta de resultados. Lo mismo pasa con los activos intangibles. Las existencias, ¿no es cierto?, son activos corrientes que se materializan dentro del periodo. Por lo tanto, su saldo refleja los insumos por consumir. Y las políticas contables, como yo le explicaba, los estados financieros deben, en notas, hacer un resumen de las principales políticas contables de la entidad. Entonces, este cuadro que está aquí, ¿no es cierto?, reconocimiento. ¿Cuándo yo reconozco un bien de uso? Cuando tengo el control, obedece a sucesos pasados, es generador de flujo y es probable que el flujo llegue a la entidad. Ese es, ¿no es cierto?, yo estoy reconociendo un activo.
Después lo clasifico si es corriente o no corriente. Y si es no corriente, por ejemplo, un bien de uso, entonces reconozco el valor al inicio. Eso se denomina valorización inicial y valoración posterior. Al inicio voy a reconocer el bien de uso, por ejemplo, a su precio de adquisición más, ¿no es cierto?, el traslado, más derechos de importación, más impuestos no recuperables y, ¿no es cierto?, erogaciones capitalizables. Todo esto forma, ¿no es cierto?, un valor y entonces menos los descuentos comerciales, si es que existe. Entonces ahí tengo el valor inicial de un bien de uso. Pero la valoración posterior dice que será al costo. Así lo señala en la página 49, ¿no sé, en la página 49 bienes de uso. Entonces, en la medición posterior dice que será al costo. Vea usted en el párrafo 22 de la página 52. Dice, la valoración posterior de los bienes de uso se deberá efectuar por el modelo del costo, en el cual el valor libro se compone por el valor inicial incrementado por todas las erogaciones capitalizables en que se incurra, menos la depreciación acumulada y el monto acumulado de las pérdidas por deterioro del valor del activo, ¿no es cierto?, a lo largo de su vida útil. Entonces, esa cuestión que está ahí, ¿no es cierto?, ¿cómo lo imaginamos en un cálculo matemático? Mire, esto es bien sencillo. Si yo, ¿no es cierto?, un bien de uso, si yo tengo un activo, valor bruto, que vale 200, luego digo que la depreciación acumulada es 50. Luego digo que el valor razonable del activo es 180. ¿Tengo deterioro? Perfecto, muy bien, dice Daniel. No, porque el valor razonable es mayor. Perfecto, Daniel. Efectivamente, no hay deterioro. ¿Por qué? Porque el valor razonable es mayor. Entonces, queda tal cual, ¿no es cierto? El valor libro son 150 y el valor razonable son 180. Por lo tanto, no hay deterioro. Para que haya deterioro de un bien de uso, el valor razonable tiene que estar más bajo que su valor libro. Muy bien. Entonces, de acuerdo entonces a lo que estamos viendo aquí, ya vimos en el marco conceptual aspectos como el concepto de la entidad contable y una referencia sobre el entorno económico y jurídico en el cual se desenvuelven las entidades públicas, los objetivos y usuarios de los estados financieros, los principios contables o hipótesis básicas, las características cualitativas de la información financiera. Los elementos que conforman los estados financieros y los criterios de reconocimiento y valoración de tales elementos. Entonces, la pregunta aquí en esta primera parte, ¿cuál sería la hipótesis básica en la resolución 3? Bueno, la hipótesis básica, ¿no es cierto?, es para que ustedes sepan de que es la gestión continuada. Eso está en la página 16 de la resolución 3, donde señala que se presume, salvo prueba en contrario,
que continúa la actividad de la municipalidad por tiempo indefinido, conforme a la ley u otras disposiciones de su creación. Por tanto, la aplicación de las reglas contables no puede ir encaminada a determinar el valor de liquidación del patrimonio de la municipalidad. Entonces, este es un tema importante porque en el mundo privado, ¿no es cierto?, las IFRS, la hipótesis fundamental ahí es la empresa en funcionamiento. Empresa en marcha, si usted quiere también decir. Pero la hipótesis fundamental de la IFRS para el mundo privado es empresa en funcionamiento. Tiene que tener la capacidad de funcionar, de tener los recursos necesarios para su funcionamiento. Bueno, eso en el mundo público, esa hipótesis, ¿no es cierto?, se conoce como gestión continuada, ¿vale? ¿Por qué? Porque hasta la fecha, usted y yo no hemos visto una municipalidad que cierre sus puertas por iliquidez, por quiebra, ¿no es cierto? Eso no es posible. Han tenido demanda, han tenido embargo, le han quitado lo que se puede, pero sigue funcionando. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado provee los recursos para su funcionamiento, para la prestación de servicios al público en general y empresas. Entonces, ojo con eso con respecto a la hipótesis básica. Las características cualitativas de la información financiera, eso está en el marco conceptual. Y dijimos que era, ¿no es cierto?, la relevancia, la representación fiel, la comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad y verificabilidad. Entonces, una vez que yo tengo el reconocimiento de un bien de uso al inicio, al costo, posteriormente al costo, ¿no es cierto?, la medición posterior al costo. Bueno, finalmente tenemos una presentación e información a revelar en notas. Con respecto a la NI SP 17, ¿no es cierto?, tenemos normas sobre los bienes de uso. Y los bienes de uso, ¿verdad?, están en la página 49. Concepto, definiciones generales. El concepto de un bien de uso son activos tangibles, muebles, inmuebles, muebles e inmuebles que controla la municipalidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para propósitos administrativos, o para arrendarlos a terceros en el caso de los bienes muebles, y se espera que sean, ¿no es cierto?, utilizados más de un periodo contable. Esa es la definición de un bien de uso. Y bueno, y el reconocimiento inicial será, dice, al costo, ¿no es cierto? Pero el reconocimiento inicial, ¿no es cierto?, al costo de un activo bien de uso, la norma en su página 51, en el párrafo 15, habla de los elementos del costo de un activo. Esta página van a tener que leerla varias veces porque esta es la evaluación final que ustedes van a tener el lunes. Van a tener que determinar cuáles son los elementos del costo al inicio de un activo. Entonces, en la letra A, párrafo 15, letra A, B y C, ¿no es cierto?, está la clave. Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables, que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja de precio. Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la municipalidad, tales como costos de traslados, costos de instalación, entre otros. Los desembolsos que no están directamente relacionados se consideran gastos.
Esa sería la letra B. Y en la letra C señala el valor actual de los costos de desmantelamiento y la rehabilitación del lugar donde está ubicado el bien de uso, siempre que la obligación se haya establecido mediante norma legal o contractual, debiendo reconocerse una provisión de acuerdo a lo establecido en la norma de provisiones. Entonces, ahí están todas las opciones de reconocimiento de costo al inicio de un bien de uso. Entonces, no solo el precio de adquisición, sino que los derechos de importación, los impuestos no recuperables, el montaje, la rehabilitación, el desmantelamiento, ¿no es cierto?, también forman parte del costo al inicio. Las erogaciones que son capitalizables también son parte del costo al inicio de un bien de uso. Por supuesto que la rehabilitación o desmantelamiento, ¿no es cierto?, posterior, se reconocerá una provisión a valor actual. Entonces, estamos claros con eso, reconocimiento inicial y costo iniciales. Las erogaciones capitalizables también, ¿no es cierto?, se encuentran en la normativa, en la 52, el párrafo 23, ¿no es cierto? Todas las mejoras y adiciones que provocan, ¿no es cierto?, este bien de uso son capitalizables. Y si son capitalizables, forman parte del costo y por supuesto que se deprecian. La medición posterior al reconocimiento inicial de un bien de uso será, ¿no es cierto?, será al costo. Y si es al costo, ¿no es cierto?, estamos en el párrafo 22, página 52. La valoración posterior de los bienes de uso se deberá efectuar por el modelo del costo, en el cual el valor libre se compone por el valor inicial, incrementado por todas las erogaciones capitalizables en que se incurra, menos la depreciación acumulada y el monto acumulado de las pérdidas por deterioro. Entonces, la norma me va guiando, ¿no es cierto?, me va guiando qué es lo que yo debo hacer con respecto al reconocimiento inicial de un activo bienes de uso, un reconocimiento posterior de un bien de uso y el registro contable por esta medición. En este caso, los bienes de uso, el efecto que tiene, el efecto es en resultado. Los bienes de patrimonio histórico, y artístico y cultural también son bienes, ¿no es cierto?, son activos que se reconocen al inicio al costo y se miden posteriormente al costo. En cuanto a las depreciaciones y deterioro, la depreciación es muy distinto al deterioro, porque la depreciación es el patrón de consumo por el uso del bien. Es el patrón de consumo por usar el bien. Por lo tanto, por ejemplo, un vehículo le asigno en 10 años y lo adquirimos y le asignamos una vida útil, ¿no es cierto?, de acuerdo a la tabla de depreciaciones que la resolución 3 me propone. Bueno, es una propuesta. Así que yo mañana, ¿no es cierto?, quiero calcular el valor, la depreciación del activo. Bueno, eso representa el uso del bien. Ya, el uso del bien en un periodo determinado. Y luego, una vez que lo deprecio, tengo el valor libro. Ese valor libro me permite, ¿no es cierto?, presentar el valor después de su depreciación acumulada. En cambio, el deterioro, ¿qué es lo que representa? El deterioro representa un menor valor,
¿no es cierto?, a través de una medición que le hago al activo bienes de uso. Entonces, ¿cuándo hay deterioro? Cuando el valor razonable está más alto, cuando el valor razonable está más bajo que su valor libro. Entonces, la norma exige que este valor libro lo lleve al valor razonable, reconociendo una pérdida en el estado de resultado. Eso es. Entonces, el deterioro nace producto de una medición. La depreciación del periodo es el patrón de consumo por el uso del bien en un periodo. Siempre primero deprecio y después busca deterioro. Primero deprecio y después busca deterioro. Esa es como la técnica que ustedes tienen que tener presente. Entonces, la norma de bienes de uso se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la resolución 16 y sus modificaciones del 2015. Los intereses que son la NIC CP 5, costos por préstamo, y la NIC CP 17, propiedades, planta y equipos, contenida, ¿no es cierto?, en el manual de pronunciamientos internacionales de contabilidad para el sector público, que son textos, ¿no es cierto?, en la fuente de información para nuestra Contraloría General de la República para elaborar estas resoluciones para el sector municipal. Entonces, el rubro propiedades, planta y equipo, conocido como bienes de uso, es una de las partidas más significativas en términos de monto y cantidad. Nosotros hicimos en una municipalidad aquí en Santiago, en Lampa, hicimos hace años atrás, unos 3 o 4 años atrás, una medición de todos los bienes de uso, pero que estaban en los colegios. Entonces la silla, la mesa, el pizarrón, y así una cantidad, los data show y miles de bienes de uso que son utilizados en un colegio. La misma, el terreno, la infraestructura, ¿no es cierto? Y todo bajo la metodología de cálculo, de medición bajo IFRS. Entonces eso les permitió a la municipalidad reconocer esa valoración a un valor, ¿no es cierto?, diferente al valor de la contabilidad. Porque, primero que todo, ustedes, por ejemplo, en la normativa 6820 tenían ciertas restricciones de reconocimiento de activos cuando estos, ¿no es cierto?, eran menores a 3 UTM, entonces no lo podía reconocer. Sin embargo, tenía un control de esos artículos. Hoy día también tiene esa restricción. Sin embargo, la norma permite homologar activos, ¿no es cierto?, y reconocerlos en el estado financiero. Entonces, es más representativo. Con respecto, ¿no es cierto?, a las revelaciones de los bienes de uso, nosotros partimos reconociendo y clasificando el bien de uso. Luego lo medimos en su periodo inicial. Después la medición posterior al reconocimiento inicial. Y viene la depreciación y luego el test del deterioro de acuerdo a la NISP 21 y 26. Pero entonces este criterio de reconocimiento inicial, posterior y después por el uso, depreciación y después se mide, ¿no es cierto? ¿Se mide contra qué? Se mide contra los precios de mercado. Si usted tiene una camioneta, ve usted el ejemplo. Si usted hizo uso de su derecho a retirar su 10%, supongamos que le dio la lecera y se fue a comprar una camioneta. Se gastó ahí sus buenas lucas, ganas tenía de comprar su camioneta. Pero feliz usted llega a su casa y, ¿no es cierto?, con la camioneta. Pero usted no se da cuenta que en ese acto, que usted como persona desembolsó un dinero que, llegando a la casa,
sabe que ese dinero ya no lo va a recuperar, aunque vende la camioneta en ese mismo instante. Lo normal es que le paguen menos. ¿Por qué? Porque ya tiene la categoría de un vehículo que tiene un dueño y que fue utilizada. Entonces, ya vale menos. Entonces, y al año siguiente vale mucho menos. Y a los 3 años ya vale bastante menos. Entonces, aun cuando usted lo saque los fines de semana, la camioneta vale menos. Entonces, por factores internos y externos que están en la resolución 3, en la partida deterioro, el deterioro es eso, cuando usted compra algo y no alcanza a andar 10 kilómetros y ya esa camioneta vale menos. Producto de externalidades. Y entonces ese valor es lo que vale la camioneta, aunque usted ya perdió el IVA, por ejemplo, perdió el IVA. Y si lo vende, no va a poder recuperar ese IVA. Entonces, hay cosas que nosotros compramos y sabemos que en poco tiempo su valor va cayendo. Periodo a periodo va cayendo. Por ejemplo, los computadores, los celulares, ¿no es cierto? Sin que usted no haga nada, van perdiendo de valor. ¿Y por qué? Bueno, porque el mundo avanza con nuevas tecnologías, con nuevos computadores que son mejores, etcétera, y probablemente tengan un mejor precio. Y usted, sus computadores están deteriorados. Y no queda más que regalarlo, ¿no es cierto? Porque, bueno, ni siquiera regalado, porque la gente ya no quiere regalar cosas usadas, quiere regalar cosas nuevas. A ese extremo hemos llegado. ¿Se da cuenta usted? A ese extremo. Alguien dijo, oye, no, hay que regalar cosas nuevas. Pero eso lo dicen las personas que, ¿no es cierto?, pueden regalar cosas nuevas. Pero para la gente común y corriente, regalar cosas usadas no es indigno, ¿vale? Puede que la persona que lo necesite no le importe si es nuevo o usado. Lo que le importa es que se pueda usar. Entonces, hay mucho cuento en nuestro lenguaje, paradigmas o estigmatización, ¿no es cierto?, que nos cohíbe o que nos retiene o que nos frena frente a una actitud positiva de regalar algo que usted ya no quiere utilizar. Bueno, esas son situaciones de las personas. Entonces, ¿el deterioro qué es? El deterioro es muy diferente a una depreciación. Son activos intangibles, ¿no es cierto? Muebles e inmuebles. Son activos tangibles, muebles e inmuebles que poseen la entidad para su uso en la producción o prestación de servicios. Se espera que sean utilizados más allá de un periodo y el alcance. Esta norma incluye el equipamiento militar especializado, infraestructura, activos concesionados, activos adquiridos mediante leasing, etc. Donde no aplica en los activos, los bienes de uso, ¿no es cierto? No aplica en los activos biológicos, en los derechos mineros y reservas mineras, propiedades de inversión. No aplica este concepto. A ver, déjenme explicarle. Voy a volver atrás. Ahí. ¿Qué quiere decir esto en la lámina 30? No aplica. Esta norma no se aplica a los activos biológicos relacionados con la agricultura, derechos mineros y reservas minerales, propiedades de inversión. Pero ¿qué cosa no aplica? No aplica el criterio de reconocimiento posterior. No, ¿y eso qué significa? Que al término del periodo, en los activos agrícolas, en los derechos mineros y reservas y en propiedad de inversión, yo posteriormente no reconozco al costo. Fíjense ustedes que en propiedades de inversión la medición posterior es a valor razonable.
Entonces, no al costo, sino que a valor razonable. Ahí tiene un ejemplo. Entonces, los bienes de uso se reconocen al costo al inicio, posteriormente al costo y con efecto en resultado. El costo es el monto pagado o el valor razonable de la contraprestación entregada. El valor razonable, monto por el cual podría ser intercambiado un activo o pagado un pasivo en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Bueno, esta definición tiene mucha importancia porque si usted lee aún la resolución 16 y lee la NIC SP 17, usted va a encontrar con que el valor razonable señala de que son entes que están debidamente informados, que tienen interés en transar, hacer una transacción de manera libre y sin presión alguna. Entonces, ese es el concepto de valor razonable. Y el valor libro, bueno, el valor libro es el valor de adquisición menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. Veamos aquí un ejemplo de, ¿no es cierto? Si el costo al inicio de la mercadería es 7 millones, el valor libro del activo es 3 millones, el valor razonable del activo es 7 millones. Claramente, ¿no es cierto?, el valor libro está más bajo que su valor razonable. Entonces la pregunta es, ¿tengo deterioro? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el valor libro está más bajo que el valor razonable. Hay deterioro cuando el valor libro está más alto que el valor razonable. Por lo tanto, en este ejercicio que tenemos aquí, yo podría, ¿no es cierto?, jugar con esta ecuación. Si yo digo que la depreciación es 0, si la depreciación es 0, entonces el valor del vehículo al término, el valor del activo, ¿no es cierto?, del vehículo es 7 millones. Y el valor razonable es 7 millones. ¿Tengo deterioro? No. ¿Por qué? Porque son iguales. Bien. Si el valor razonable, ¿no es cierto?, con este ejercicio, si yo le cambio el valor razonable del bien, por ejemplo, el valor razonable al término del periodo sea 2 millones. Si es 2 millones aquí, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, 2 millones. Si es 2 millones, la pregunta es, ¿tengo deterioro? Sí. ¿Por qué? Porque el valor razonable está más bajo que su valor libre. Entonces, eso es importante saberlo. Primero de precio, después aplico el test del deterioro. Un elemento de bienes de uso que cumple las condiciones para ser reconocido como un activo se medirá por su costo, excepto cuando se adquiera por una transacción sin contraprestación, es decir, reasignación o donación. Entonces, ¿cuáles son los costos iniciales? De acuerdo a la página 151, precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja de precio. Todos los costos directamente relacionados con la instalación del activo y en las condiciones de operar de la forma prevista por las autoridades. Y entonces el valor actual de los costos de desmantelamiento y la rehabilitación del lugar donde están ubicados el bien de uso, siempre que la obligación que se haya establecido mediante una norma legal o contractual, debiendo reconocerse una provisión.
Entonces, eso es un ejemplo bueno que uno debe... supongamos que el proyecto, ¿no es cierto?, considera una rehabilitación en el año 30. En el año 30, estamos en el periodo 1, en el año 30, y ese desembolso en el año 30 sea, por ejemplo, 10 millones. Bueno, esos 10 millones se trae a valor presente y se reconoce una provisión. Para traerlo a valor presente necesito la tasa de descuento. Entonces, 10 millones traído a valor presente a una tasa del 5% o del 10%. Claramente el monto, ¿no es cierto?, el valor actual es bastante menos que los 10 millones. Entonces, eso se reconoce como parte del costo al inicio de un bien de uso. Existen excepciones, claro, por ejemplo, lo que estamos señalando cuando los bienes de uso muebles serán reconocidos cuando su costo unitario de adquisición sea mayor o igual a 3 UTM. Sin embargo, ya dijimos que podemos, ¿no es cierto?, agrupar activos homogéneos y lograr, ¿no es cierto?, el control de esto. Aquellos bienes que sean inferiores a este monto deberán considerarse gastos del ejercicio, excepto para aquellas entidades que adopten una política contable de grupo homogéneo. Entonces, excepto. Y yo creo que ahí el gerente de finanzas tiene mucho que decir, porque podrían ser varios millones que van a estar en gasto, cuando en realidad son activos que tienen durabilidad más allá de un periodo. Entonces, podríamos agruparlos y reconocerlos en los activos en el estado de situación. Independiente de cuál sea el valor de los bienes muebles, individual o grupo homogéneo, debe mantenerse un control sobre estos elementos. Entonces, los bienes de uso incorporados por permuta, expropiación, reasignación, donaciones o por arrendamiento, se deberán contabilizar, ¿no es cierto?, por ejemplo, la permuta, el valor de transacción acordado, la expropiación, el valor de la indemnización que se pague al expropiado, la reasignación, el valor libre que registren las especies en la entidad de origen, y la donación a valor razonable a la fecha de adquisición. Y el leasing, ¿no es cierto?, de acuerdo a las normas de arrendamiento. Recuerden que yo señalé esto, mire, los leasing se reconocen al inicio al monto menor, entre el valor razonable y su valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo, el monto menor. Entonces, eso dice la norma de arrendamiento. ¿Qué es la componentización? Bueno, un avión, por ejemplo, usted lo puede descomponer en partes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el fuselaje es uno, la ala otro, la turbina otro, el tren delantero y trasero otro, el tablero, el comando, ¿no es cierto? El tablero de comando del piloto otro componente de un activo, el avión. Entonces, es posible descomponer en un avión y cada uno de los componentes tiene una vida útil distinta. El fuselaje tiene vida útil distinta de la turbina. Los trenes delanteros y traseros tienen vidas distintas del fuselaje y de las turbinas. El tablero de comando tiene vida útil distinta que el fuselaje, las turbinas, el tren delantero y trasero, y así sucesivamente. En un edificio consistorial que tenga ascensores, bueno, los ascensores tienen vida útil distinta a la infraestructura que ahí se levantó. Entonces, ¿yo puedo descomponer un activo, un bien de uso? Sí, en la medida que sea practicable. Eso. Buenas tardes, profesor. Hola, José Antonio por acá. Hola. ¿Estamos ya? Sí, en la evaluación. Vale, que estén bien. Volvemos a las 14:45. Chao, profesor. Chao. Chao. Gracias, profesor. Nos veremos la otra semana.